Dios te bendiga, Dios te guarde en esta poderosa hora. Quiero traerte otro estudio más. Esto es en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 35. Y la palabra de Dios se lee como está escrita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así, 32 días después de Cristo. O sea, 32 días de Cristo. El tema Jesús explica la grandeza. Amén. Dice, en aquel tiempo llegaron los discípulos a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor entre el reino de los cielos? Esto se habló, ¿verdad? En la casa de Pedro. Y Jesús decidió, ¿verdad? Hablar de unas actitudes las cuales eran erróneas. Amén. En el versículo 2 vemos que sigue hablando y dice, y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos. Y esto fue para enseñar, ¿verdad? Jesús le enseñó a ellos a través de un niño. Fue una lección que Jesús quiso darle a ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os convertéis y fueses como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús está hablando acerca de que si tú no te arrepientes, de que si no vienes a Él, ¿verdad? Con un corazón contrito y humillado, si no lo aceptas como tu Salvador y naces de nuevo, es nacer en el Evangelio, ¿verdad? Caminar. Y dice que cuando se refiere al niño, cuando Él toma el niño, esto depende de sus padres y de todo creyente. Los padres deben de inculcar a sus hijos en la palabra del Señor, ¿verdad? Para que ellos, cuando fueran grandes, ¿verdad? No se apartaran de la palabra del Señor. Por ende, es que nosotros como creyentes tenemos que depender de Cristo, porque la falta de dependencia en Cristo y en su cruz nos atraerá a la incredulidad. Del mismo modo, una condición sumamente perdida para nuestras vidas. O sea, nosotros tenemos que depender en el Señor, tenemos que volver a nacer, ¿verdad? Que es aceptar al Señor como nuestro único Señor y Salvador, ¿verdad? Y volver a caminar. Y nuestro objetivo principal es la cruz. Por medio de la cruz, por medio de su palabra, ¿verdad? Que es la Biblia. Nosotros aumentamos nuestra fe, creemos en lo que no se ve, porque Dios lo dijo, porque ya está escrito. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Jesús está hablando que no hay ninguna excepción en cuanto a lo que él ya dijo, sino que es un requisito que él hace, ¿verdad? Y es para la grandeza. Es una dirección, ¿verdad? Estándar y contraria para todo el mundo. Y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí me recibiré. Dice el Señor, ¿verdad? En su palabra, que todo creyente que dependen en ellos mismos no aceptan lo que Jesús hizo en la cruz, porque esto significa que ellos no recibirán a alguien que acepta, ¿verdad? Alguien que lo acepta, sino que
que ellos caminan en su propio, en sus propios caminos. O sea, esto se refiere a que ellos son aceptados por ellos mismos, pero no aceptaron al Señor. Por lo tanto, el Señor lo que quiere es que dependamos de Él, que vengamos a Él, ¿verdad? Lo aceptemos como nuestro Salvador. Miremos y nos enfoquemos en la cruz, ¿verdad? Que es su boca. Y que caminemos, ¿verdad? Como Él quiere que nosotros caminemos, siendo renovados, siendo nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Pero cualquiera que hace tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay, 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 ay. Esto no se refiere a los cristianos, ¿verdad? Que no tienen el conocimiento, a los cristianos que están débiles. Al contrario, esto es a los que confían en Cristo y en la cruz exclusivamente. Cristo emplea, ¿verdad? Esto como un simbolismo. Aleluya. Versículo 7. Ay del mundo por las ofensas, porque necesario es que vengan ofensas, mas ay de aquel hombre por el cual viene la ofensa. Jesús, ¿verdad? Está hablando acerca de un verdadero creyente debido a su caída, ¿verdad? Él está hablándole a los creyentes y está hablando, ¿verdad?, de una caída. Es que todos tocarán a los verdaderos creyentes como tocan, ¿verdad?, a Cristo. Es caminar conforme a la palabra del Señor. Es creer en el Señor, depender del Señor, ¿verdad? Porque cuando nosotros venimos a Cristo somos nuevas criaturas en el Señor. Somos criaturas nuevas, somos creyentes, creemos en lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por ende, vamos a caminar, ¿verdad? Conforme a como Él quiere que nosotros caminemos. Lo que quiere decir es que si hay uno que no conoce todavía al Señor, ¿verdad? Y decide aceptarlo y venir, aquel que es creyente, aquel que es cristiano, y aquel que es cristiano no puede por ningún concepto hacer caer al que no tiene el conocimiento, hacer caer a aquel que quiere caminar, ¿verdad? Sino que debemos de extender la mano y debemos de ayudarlo a caminar, ¿verdad? Conforme a la palabra del Señor. Amar los unos a los otros, ¿verdad? Y versículo número 9. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos para ser echados en el infierno del fuego. Wow. Wow. Esto el Señor sigue hablando, ¿verdad? Dice, mirad que no tengas en poco a alguno de estos pequeñitos, porque os digo que a sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en el cielo. Aleluya. Jesús aquí habla que debemos de confiar en Cristo y en su cruz, ¿verdad? Lo que Él hizo en la cruz es una asignación que Él nos da a cada uno de nosotros como creyente. Él envía un ángel, ¿verdad? Que es el cual reporta todo a nuestro Padre Celestial y que cualquiera
cualquier cosa y que todas las cosas las cuales tienen que ver con nosotros como creyentes. Amén. Te lo digo así para que lo puedas entender. Entonces, aquí hablamos de la oveja perdida. El número 11, versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que lo que se había perdido. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Está hablando de una salvación por la cual él fue ya, ¿verdad?, crucificado. Él pagó un precio, ¿verdad?, por la salvación de nosotros, por nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras transgresiones. Por ende, Jesús ya pagó en la cruz el precio por nosotros y nosotros, por lo tanto, todos debemos de aceptar una salvación y convertirla en la propiedad de Dios, el Padre. Debemos de venir al Señor, debemos de confiar en el Señor, depender del Señor, ¿verdad? Porque ya Él pagó un precio por nosotros en la cruz del Calvario. Versículo 12. ¿Qué os parece si tuviese algún hombre 100 ovejas y se descarrilase una de ellas? ¿No iría por los montes? Wow. Dejadas las 99 a buscar a la que se había extraviado. Aleluya. Esto nos habla que los esfuerzos que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad?, para encontrar a aquella oveja, aquella persona, ¿verdad?, que estaba perdida en el mundo, aquella persona que necesitaba ser rescatada de las tinieblas, necesitaba venir a Cristo, amarlo y depender solamente de Él, ¿verdad? Es aquella que nosotros como obreros, ¿verdad? Como creyentes, como cristianos, debemos de buscar en las calles y donde quiera, porque hay personas dentro de la iglesia que están, ¿verdad?, pero realmente no han venido a Cristo como se supone que vengan, sino, ¿verdad?, sino que ellos, ¿verdad?, están en la iglesia, pero muchos de los que están en la iglesia ahora mismo están enfermos. Ellos necesitan levantarse, ellos necesitan tomar la palabra del Señor, ellos necesitan reconciliarse. Pero más es nuestra preocupación de aquel que no tiene a Cristo, que no lo ha conocido todavía y que necesita conocerlo. Es buscar a aquel que se había perdido, ¿verdad?, para que su alma sea salva. Es traerlo a los pies de Cristo, ¿verdad?, hablarle de su palabra, orar por ellos, levantarle las manos. Amén. Esto nos prueba a nosotros como creyentes que podemos perdernos y por lo tanto esto refuta a la doctrina de la seguridad eterna e incondicional y que no está de acuerdo a las sagradas escrituras. Y número 13, y si aconteciere hallarla, de cierto os digo, que más se goza de aquella que de las 99 no se descarriaron. Esto nos explica acerca de que todo es hecho posible y que no encontraron a las ovejas. No es intención de perdición o de aprobar una perdición, sino al contrario, es un hallazgo, porque es una gran victoria para Satanás. O sea, si nosotros no buscamos aquellas almas que necesitan levantarse,
Si nosotros no salimos a buscar las ovejas perdidas, nosotros estamos dejando que Satanás se quede con esa alma. Por eso es que nosotros debemos de ir a las calles, predicar la palabra del Señor, ganar almas para Cristo, que sus almas sean salvas, procurar que sus almas sean salvas, que sean liberadas. Por eso es que debemos de que todo creyente es depender del Señor para todo, porque con todo el Señor te va a defender y te va a guiar. Es buscar las almas para Cristo para que ni una vida más se pierda. Amén. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de los pequeñitos. Esto habla acerca del creyente, el cual puede dejar de creer. Por lo tanto, este se convierte en un incrédulo, y si fuese así, tal persona estará perdido. Esto demuestra el valor precioso del alma. Por eso no podemos hacer caer a ningún pequeñito. Al contrario, debemos de levantarle las manos para que su alma sea salva, no se pierda y vengan a Cristo Jesús. Amén. Entonces hablamos acerca de los conflictos entre nosotros como creyentes. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele a solas entre ti y él. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto, mas si no te oyere, toma uno o dos contigo, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, escucha bien, tenle por pagano y publicano. Santo Jehová. Está hablando acerca de que el que es hermano en el Señor y si peca en contra tuya, de la manera de resolver todo conflicto, en la manera de resolver todo problema, es como, es buscándolo y dialogando con él. Y si no te escucha, entonces búscate un testigo o 2 testigos para que podamos resolver todo el conflicto. Esto habla de testigos imparciales y también los ancianos de la iglesia, que son los que están más capacitados, ¿verdad? Para entonces tú poder ir a donde el hermano que esté en contra tuya y dialogar, pero junto de los ancianos. Amén. No puede haber un compañerismo. No puede haber un compañerismo porque nosotros vamos a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. Nosotros vamos a la iglesia, ¿verdad? Todos porque necesitamos restaurarnos, necesitamos escuchar su palabra, necesitamos caminar. Nuestra dependencia es y debe de ser siempre en el Señor Jesucristo. Aleluya. Por ende, nosotros no vamos a ser amigos, nosotros vamos a llenarnos espiritualmente de la palabra del Señor y creer en que Dios todo rompe, porque Dios rompe toda cadena. Amén. Eso no es si alguien te cae mal, pues tú vas a dejar de ir a la iglesia porque la persona te cae mal o tú no le caes bien a él o a ella o etcétera. No, tú vas a la iglesia porque tú vas a buscar el pan espiritual. Tú vas a llenarte, a llenar tu alma, tu espíritu, ¿verdad? De la palabra del Señor. ¿Para qué? Para recobrar fuerzas y seguir caminando y de esa manera poder levantar las manos de aquellos que necesitan levantarse. Amén. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atareis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Esto habla otra vez acerca de los creyentes, los cuales se comportan bíblicamente a la decisión determinada para la honra y la ratificación en el cielo. Aleluya. Hablamos del poder de la oración, ¿verdad? Que es la unidad. El poder de la oración
es la unidad. Amén. Otra vez os digo que si dos de vosotros se convirtieran en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Versículo 20. Porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. El Señor está en medio de nosotros cuando nosotros nos unimos, ¿verdad? En oración, cuando nos unimos en un mismo sentir, cuando oramos por lo mismo, el Señor se manifiesta. No quiere decir que el Señor no está contigo si tú estás solo orando, porque tenemos que tener también una intimidad, una relación con el Señor, entre el Señor y tú. Pero cuando nosotros queremos un objetivo o que nosotros queremos, ¿verdad? Ya sea para ganar almas para Cristo, ya sea por una petición de una enfermedad, ya sea por una petición importante, nosotros buscamos muchas veces el apoyo, ¿verdad? De nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros hermanos ancianos en las iglesias. ¿Para qué? Para que nos ayuden a orar, para que nosotros podamos tener mucha más fuerza y que todas las acechanzas del enemigo sean rotas. Por ende, cuando hay dos o más reunidos en el nombre de Cristo, el Señor está ahí ya obrando por cada uno de nosotros, porque así es Él. Él es amoroso, Él es misericordioso, Él escucha nuestras oraciones. Amén. Cualquier cosa es condicionar, y si fuera la voluntad de Dios, Dios nunca permitirá que su palabra sea utilizada contra Él mismo. Él no permitirá eso. Amén. Esto es un requisito y es de reunirse en su nombre. Él nos hace este requisito, Él nos da este requisito. Nosotros debemos de congregarnos en su nombre, hacer esto con solo 2 o 3 en los ojos de Dios y se constituye una iglesia. La iglesia puede ser enorme, pero si solamente hay 2 o 3 hermanos congregados en ese momento y estamos en lo mismo, orando por lo mismo, ahí el Señor se va a manifestar, va a exhibir su gloria, ¿verdad? A través de la oración. Amén. Versículo número 21. Hablamos también del perdón. Entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aleluya. Oh, mi alma adora tu gloria. Esto fue una de las preguntas más importantes hechas por uno de sus discípulos. Amén. Y esto debe de ser un perdón ilimitado. No podemos tener limitaciones para perdonar. Si 20 veces nos hacen mal, 20 veces tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios nos manda a perdonar, no importa cuál grave sea la situación, hay que perdonar, porque ya Dios nos perdonó a nosotros en la cruz del Calvario. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario sin Él tener que pagar ese precio. Por amor a nosotros ya Él lo hizo. Amén. Así que nosotros debemos de perdonar no importando, ¿verdad? Cómo nos traten, no importando cuál sea la batalla, no importando el menosprecio, el rechazo. Debemos de perdonar porque Dios es nuestro abogado, Él es nuestro juez y Él es el que sabe cómo hacer, ¿verdad? Todo posible. Entonces, esto es el principio del perdón y esto ilustra o se ilustra como una parábola del Señor. Entonces, si dice que si para cuadrar, ¿verdad? Todo lo que el Señor dice, todo lo que se representaba es un cuadro, ¿verdad? Si era en oro aproximadamente de
4,000 millones de dólares. Y si era en plata, esto representaba aproximadamente 80 millones de dólares. Esto era una enorme cantidad, era una suma demasiado muy grande. Y esto no abarca la enormidad de esta cantidad en lo más mínimo. Esto, ¿verdad? No es ni la mitad de lo que el Señor nos manda hacer. Wow. Que lo que quiere decir es que comenzando a hacer cuentas, le fue prestado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Wow. Por lo tanto, si era en oro, representaba 4,000 millones de dólares. Y si era en plata, representaba aproximadamente 80 millones de dólares. Esto era una enorme suma. Wow. Y así no abarca, ¿verdad?, lo grande de la cantidad en lo más mínimo. Mas no pudiendo pagar, mandó a su señora a venderle a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase la deuda. Wow. Entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Esto habla y representa a aquel que fue pecador, que no tenía una esperanza para pagar una cantidad, ¿verdad?, tan asombrosa, y no importando lo que hiciera, sino que él no podía pagar una deuda tan extensa, y tampoco nosotros podemos pagar esa deuda que fue precisamente la que tenía la intención de ilustrar todo lo que le debemos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario para darnos vida, para salvarnos, para que lo aceptáramos, para que lo buscáramos, para que camináramos con Él y ayudar a aquellos pequeñitos a levantarse y a levantar las manos, caminar en el Señor y salvar esas almas. Amén. Por eso no somos más que nuestro Señor Jesucristo. Él es más grande. Amén. Por eso no podemos hacer caer a nadie tampoco, sino levantar las manos de aquellos que necesitan levantarse. El Señor más no pudiendo pagar mandó, no, esa no es, perdón, el 26. Entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Aleluya. Es una deuda tan grande que él no podía pagarla, pero tampoco nosotros podemos pagar esa deuda. Ya Cristo la pagó por nosotros. Aquí habla de perdonar a alguien al mismo tiempo, ¿verdad?, y soltarlo. Perdonar
y soltar. Aquel que te hizo mal, perdónalo y suéltalo, porque entonces el Señor es quien va a bregar con esa persona. Cuando habla de que aquel siervo salió y halló a uno de sus consiervos, está hablando, ¿verdad?, de $300, y también que él no demostró compasión que le había sido demostrada a él. No le demostró la misma compasión la cual fue demostrada a él. Era más malo, ¿sabe? Era más atroz. Cuando esto se diferencia de una deuda. Amén. Básicamente es la misma cosa, pero es el deudor, es el primer deudor, como se había dicho. Amén. Ahora voy a leer el 30 al 35 y después lo explico. Mas el que no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, entristecieron mucho y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Wow. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis a vuestros corazones cada uno de vuestros hermanos en las ofensas. Si nosotros no perdonamos a aquellos que nos hacen el mal, si nosotros no perdonamos de todo corazón a aquellos que siguen, ¿verdad?, practicando el mal en contra de nosotros, así mismito el Señor hará con nosotros. Amén. Dios perdonó y nosotros no somos nadie, ¿verdad?, sin el Señor. Por ende, debemos de perdonar. Él no le perdonaría los $300 a su consiervo, ¿verdad? Esto significa que el que prestó en esa presión hace que fuera algo algo implicado, era imposible que él pudiera pagar una deuda, ¿verdad? Y por ende, él iba a permanecer en esa cárcel hasta que muriera, porque esa deuda no se iba a pagar o no se pagó. Entonces, para estar seguro, el Señor sabe lo que fue hecho. El Señor ya sabía, ¿verdad?, lo que había hecho. Cristo lo perdonó. Entonces, el Señor es de todos. El que había perdonado a los 10,000 talentos, dice que no perdonar a otros es un acto muy malo y que lo tocará en la categoría como siervo malvado. Nosotros nunca debemos de olvidarnos de cuánto nos ha perdonado el Señor y tampoco, ¿verdad?, demostrar el mismo espíritu, ¿verdad?, de maldad hacia los demás, quienes nos deben mucho menos de lo que le debemos al Señor Jesucristo. Airado significa carencia del perdón, por lo que los demás revoca el perdón de Dios para con nosotros que pensamos, ¿verdad?, sobrio, que es un pensamiento sobrio. Y también el verdadero perdón
viene del corazón, de lo más profundo de tu corazón. Y Dios sabe cuando es un perdón verdadero. A Dios no podemos engañarlo porque, ¿verdad? Dios no se engaña. Así que si nosotros tenemos algo en contra de alguien, tenemos algo en nuestros corazones, nosotros debemos de perdonar, pero debemos de perdonar de todo corazón. Amén. Así como el Señor nos perdonó muriendo en la cruz por nosotros, llevándose todo pecado, nosotros debemos de perdonar a aquellos que nos hacen el mal. No podemos pagar mal con mal, sino que debemos de perdonar aunque nos hagan el mal, porque todo lo que nosotros hacemos, si lo hacemos de corazón, el Señor lo está viendo allá en el cielo. Amén. Eso fue todo lo que yo quise traer en esta hora. Espero que haya sido de edificación. Espero que esta palabra te haya edificado, te haya levantado. Y sigue leyendo, sigue estudiando, escudriñando la palabra del Señor. Y no te olvides de que el que murió por ti y por mí, aún es misericordioso y tiene amor. Amén. Perdona a tu hermano, no importa lo que te haya hecho, no importa los sufrimientos que hayas pasado, perdona, porque Dios escudriña nuestros corazones. Amén. Dios te bendiga.